Sí, cuando empiezan a florecer las plantitas. Sí, sí, sí. Ahí, yo todavía no respiramos normal. A ver, todavía ¿respirás no bien? descubrí cuál es el que me empiezan a llorar los ojos. Ah, mira. Una irritación Qué feo. terrible. Bueno, hay que... Estornudan a full los alérgicos. A full. Sí, bueno, sí, en la primavera pasada, las anteriores, me tenía que ir a hisopar a ver si no tenía COVID y eran las alergias. Pero es normal en Es esto. normal. Bueno, ahora es interesante de que se hagan tratamientos. Hay tratamientos. Hay tratamientos, hay vacunas, hay bastante tratamientos. Bien. Hablamos de esto con nuestro médico de cabecera y pediatra. Exactamente, con el doctor Alejandro Lucchesi, que esto nos cuenta. Ale, bueno, preguntarte, sabemos que ha comenzado septiembre y muchas veces es el mes relacionado también con la aparición de las alergias, ¿no? Sí, las alergias en los niños, si bien hay que establecer ciertos parámetros de coincidencia que tienen que presentarse para que un niño manifieste la alergia, el factor exposición, por ejemplo, en esta época del año es muy visible a través de las polínicas, o sea, todas las plantas se reproducen a través del polen y eliminan el polen justamente en los días previos al inicio de la primavera, dando al aire partículas sumamente pequeñas y muy alergizantes en aquellas personas que tienen la predisposición genética a ser alérgicos. O sea, aquí estamos combinando dos factores. Por un lado, la predisposición familiar, que es inevitable, aquel niño, hijo de personas asmáticas o que han tenido dermatitis atópica o que han tenido alergias alimentarias, ya sea de papá, una mamá o ambos, son muy proclives a que en este segundo factor, digamos, el factor exposición a los factores ambientales, manifiesten alergias de tipo respiratorio. Es muy común empezar a verlo, sobre todo cuando todavía persisten días fríos y días, digamos, con mucha sequía. Hay mucha partícula inhalante dentro en el aire que se está respirando, entonces los niños comienzan a hacer manifestaciones alergia del tipo respiratorio. También, bueno, recién hacías referencia específicamente al tipo respiratorio, también se presentan casos en la dermatitis en la piel. Exactamente, las dermatitis de contacto, y muchas veces hay una dermatitis que se denomina dermatitis atópica, que son granitos, papulitas que salen en las criaturas en los miembros inferiores, en el pliegue de los codos, detrás de las rodillas, muy pruriginosa, o sea que produce mucha picazón en la criatura que llega hasta lastimarse por rascado, dando un perfil previo, característico y hasta te diría indicador de un futuro alérgico en la criatura. Si bien esta dermatitis atópica tiene un buen pronóstico en la mayoría de los casos, hay dos edades que son hitos en la evolución favorable de esta dermatitis atópica, los 6 años y el inicio de la adolescencia. Prácticamente el 100% de los niños mejora a partir de esas dos edades. El que no mejoró a los 6 años mejora cuando está entrando en la adolescencia. Pero lo cual no tiene que llevarnos a la equivocación a veces de menospreciar ese patrón genético que tiene la criatura, y el pediatra siempre debe valorarlo a la hora de hacer un diagnóstico de alergia y un tratamiento a mediano plazo para que esto establezca, como quien dice, una protección y una no complicación de lo que son no solo las dermatitis, sino las otras consecuencias que tienen las criaturas alérgicas. ¿Puede ocurrir también lo contrario? De repente a aquellos niños que nacen y se desarrollan los primeros años de vida dentro de los parámetros normales en cuanto a ningún tipo de manifestación alérgica y de repente le empiezan a aparecer en determinada edad. Sí, efectivamente. Aquellas criaturas que en su edad vamos a denominarle de inmadurez inmune, o sea, cuando están formando los primeros pasos en las defensas, son la gran mayoría y son aquellas personas, los criaturitas, que van a tener un muy buen pronóstico a futuro. No así, y hasta te diría por el contrario, aquella criatura que en la adolescencia hace el primer acceso alérgico, ya sea respiratorio o dermatológico, eso coincide normalmente con un agravamiento y a veces con crisis asmáticas que deben ser adecuadamente controladas. Es muy importante que el pediatra tenga en cuenta esto. Hay horas críticas en una criatura que a veces obliga a una consulta de urgencia por dificultad respiratoria.
muy abrupta, de muy agudo comienzo, o sea que no se vino presentando en día, sino que de repente sucede. Eso el pediatra lo tiene que tener muy en cuenta a la hora de establecer tratamientos estables de contención y de, digamos, un sostenimiento para que no haya crisis y que el periodo intercrítico sea lo más largo posible y que a la vez la medicación durante la crisis sea importante pero eficiente. Eso es lo que buscamos nosotros los pediatras. Estás hablando de crisis, bueno, prácticamente inmediatas o que se manifiestan en ese sentido, ¿no? Pero un buen diagnóstico y tratamiento a tiempo, ¿no? Puede llegar a evitar futuras complicaciones en el desarrollo ya de la adolescencia y la adultez también. Por supuesto, inclusive ocuparnos mucho de que la criatura con predisposición alérgica, por ejemplo, retrase el inicio de la alimentación mixta lo más posible, que se fomente la lactancia materna el mayor tiempo posible dentro del primer año de vida, que los factores inhalantes ambientales, que la forma de abrigar a la criatura, que la exposición, por ejemplo, a factores infecciosos. Es muy distinto el niño que se cría solo sin hermanitos a aquellos que tienen muchos hermanos. Es muy diferente también aquel que ya va a la salita maternal o al jardín de infantes o a la guardería. En esos contextos es donde se producen las complicaciones y los desarrollos y por supuesto se superan, pero el pediatra tiene que estar muy atento a todo eso circundante al niño, tanto en el tiempo como en el espacio. Ahí estaba, claro, entonces. Claro, quería corregir, no es que no tiene cura, sino que, bueno, como un tratamiento, ¿viste? Hay tratamientos para que no se complique. Como decía, puede como decía derivar una crisis asmática. Por eso me pinchaban a mí de chiquito del claro, brazo para que no se transformara en eso, porque vos decís, bueno... Aparte que hay niños que no duermen bien, Marce. Claro. También, pobrecitos. Claro. Está bueno, como siempre decimos, hacer la consulta al pediatra, que les van a saber guiar en este mundo de las alergias. Que hay que aprender a convivir, pero está bueno de que no se complique. Claro, hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Sí, sí, sí. Pero bueno, es la época. Es la época.